Eh, el tema que vamos a mirar en la asignatura de diseño geométrico de carreteras es el capítulo 3 relacionado con rutas y líneas de pendiente. Este capítulo es el inicio digamos, de la proyección del diseño de una carretera. Dentro de un proyecto vial existen una serie de etapas que son las que nos van a llevar hasta el punto donde una carretera ya se esté utilizando y se esté prácticamente realizando las actividades de administración y conservación, iniciando desde la primera etapa, que sería cuando se va a campo a hacer el reconocimiento o la exploración de lo que nosotros en el futuro tendremos como una carretera. Entonces las etapas de un proyecto vial las podemos resumir en 8 pasos, puede resumirse más o menos pasos. Esta es una forma como se ha presentado aquí. Iniciaría por el reconocimiento de la exploración, el trazado antepreliminar, el trazado preliminar, el proyecto como tal, es decir, el diseño, la localización de ese diseño, la licitación y la contratación del proyecto que llevará a la construcción, el proceso de construcción y la interventoría, y la posterior administración y conservación de la carretera. En esta unidad trataremos básicamente la primera parte, que es donde va a estar ubicada nuestras rutas y líneas de pendiente, que es dentro del reconocimiento o exploración. La asignatura de diseño geométrico de carreteras llega hasta poder tener la parte hasta el numeral 4, que sería el proyecto como tal. Teniendo en cuenta que diseño geométrico de carreteras 1 tiene que ver con el diseño en planta. Esta es una serie de etapas, ¿cierto? Que vamos a ir mirando en lo largo de esta unidad. La primera es el reconocimiento o exploración. Entonces, básicamente es que, como dice el nombre, es primero recopilar y verificar la información existente con respecto a la vía. Supongamos que se va a desarrollar un proyecto vial en su municipio, la vía no existe, entonces lo que usted tiene que hacer, o lo que se debería hacer, es recopilar toda la información relacionada con el sector. En esto aplica a diferentes tipos de información, ya lo vamos a mirar, ¿cierto? Y verificar que esa información pues sea valedera. Normalmente va a ser información secundaria de estudios existentes. Una vez ya recopilado y verificado esa información, se va a llevar a la parte de explorar el terreno. Significa que se debe recorrer, conocer todas las zonas potencialmente aptas para que se pueda proyectar los corredores viales o rutas. ¿Qué es una ruta? Una ruta es un corredor vial. ¿Qué es un corredor? Un corredor de una vía es el ancho suficiente de vía en el cual nosotros vamos a proyectar la vía como tal. Ese corredor o ruta, para que usted se haga una idea, debe estar aproximadamente entre un ancho entre 50 a 100 metros, donde en esos 100 metros usted debe verificar las condiciones como tal. Entonces, la ruta es un corredor, el corredor es una franja de terreno de un ancho considerable en el cual nosotros vamos a proyectar nuestra vía. ¿Qué requerimos como punto primordial? Primero, va a haber una entidad contratante, sea el municipio, sea la gobernación, sea la nación o una entidad o una institución pública o privada, y va a haber un diseñador. Esa entidad que contrata al ingeniero para que diseñe le debe definir dónde inicia y dónde termina el proyecto, es decir, el punto inicial y el punto final. Y dentro de esa, si existen puntos intermedios que sean unos obligatorios y otros no obligatorios, por donde se quiere que pase la vía. Entonces, en esta unidad tenemos básicamente dos objetivos. Primero es el de identificar la ruta. Vamos a mirar qué es eso. Segundo es seleccionar la ruta. Entonces usted hace un recorrido, identifica
una, dos, tres, cuatro alternativas. Normalmente al menos debemos tener tres. Y luego de esas tres que usted ha identificado, que usted ha recorrido, que usted ha encontrado la información, va a seleccionar una de ellas. Bueno, primero, ¿qué es una ruta? ¿Cierto? Entonces ya lo dijimos, es una faja, una franja de terreno de ancho variable. Ese ancho está entre unos 50 y 100 metros, la cual va a conectar dos puntos obligados, el que nos definió la entidad contratante, que es el punto de inicio y el punto final. A lo largo de ella puede haber unos puntos obligados, ¿cierto? Y en la cual nosotros podemos realizar la localización del trazado de la vía. Ese va a ser nuestra ruta. Sobre ella vamos a colocar, a localizar nuestra vía. ¿Qué son los puntos obligados? Es el punto de inicio y el punto final, es decir, son los puntos extremos. Y hay unos puntos intermedios que también pueden ser obligados por donde necesariamente debe pasar la vía. Una razón técnica, por ejemplo, puede ser que ahí exista un puente, entonces ese es un punto obligado. Una razón económica es que por ese puente exista un centro de abastos, ¿cierto? Una parte sociolopolítica es que por ese punto exista una población. Entonces, mm, que ese punto obligado sea un valle y queremos aprovecharlo, queremos conectar. Entonces, esos puntos obligados quedarán definidos dependiendo de la topografía. Por ejemplo, una vereda. Entonces, si vamos a hacer una vía entre un X punto y otro X punto, pero hay una vereda. Entonces, la idea es que ese sea un punto obligado. Puede ser también que el punto no sea obligado. Entonces, por ejemplo, una comunidad indígena donde ellos digan que no quieren contaminarse, verse influenciados por una vía, entonces ese sería un punto donde no se puede pasar la vía. El segundo objetivo es seleccionar una ruta. Entonces, para todas las rutas que identificamos o que hemos recorrido, debemos nosotros llevar a cabo una actividad que es seleccionar la ruta. Significa que eh, vamos a tener que primero acopiar datos, estudiar planos, hacer reconocimientos aéreos o terrestres dependiendo de la importancia de la vía y trazar poligonales de estudio. Entonces, a continuación, para poder seleccionar esa ruta, obligatoriamente tenemos que tener estos cuatro puntos. Vamos a mirar en qué consiste cada uno de ellos. Una vez hayamos recopilado esa información, podemos utilizar un método que se llama el método de Bruce. Es una ecuación que nos va a poder determinar la longitud virtual. Con esa longitud virtual y a través de recopilar los datos de estos cuatro aspectos, vamos a poder evaluar y determinar y tener cuál es la ruta más probable que sea la más eficiente o la más adecuada. ¿Qué es acopio de datos? Entonces, primero se debe obtener la información básica de esa zona de estudio. ¿Qué información necesitamos? La topografía. Puede ser que aquí la topografía no esté levantada. Como estamos haciendo apenas rutas y líneas de pendiente, la podríamos obtener, por ejemplo, de una restitución del IGAC, de un plano, de una fotografía aérea o del Google Earth, ¿cierto? Esa sería la opción. No necesariamente tendríamos que hacer la topografía como tal. La geología. Aquí tenemos que la geología se puede obtener del sistema geológico colombiano. Necesitamos identificar cuáles son los depósitos geológicos y debemos identificar si existe o no presencia de fallas geológicas. La hidrología tiene que ver con lo relacionado con las quebradas, los ríos que van a pasar por esa ruta. Tenemos que hacer un mapa hidrogeológico o hidrológico donde aparezcan todas esas fuentes de agua que estén ahí. ¿Y cuál es el uso de la tierra? El uso de la tierra es lo que definen los planes de ordenamiento territorial, que ustedes ya tienen esa tarea, o los esquemas de ordenamiento territorial. En esos planes o esquemas de ordenamiento territorial aparece el uso de la tierra. Entonces, puede ser que el uso sea industrial, puede ser que el uso sea residencial o el uso sea agrícola o otro tipo de uso. Si usted, por ejemplo, tiene en el POT que su uso residencial, el POT le dirá que usted puede construir casas, puede construir edificios de hasta tantos pisos. Si le dice que es industrial, supone que usted ahí puede montar una industria. Y si le dice que es agrícola, seguramente usted no va a poder hacer allá
casas, no va a poder, no va a poder montar una industria, sino que solo podrá construir, podrá sembrar, porque ese es el uso de tierra que le ha asignado el municipio a través del POT. Los mayores controles en el diseño, la localización y construcción de la futura vía. Igualmente, deberá obtenerse información sobre la actividad económica y social de la región. Cuáles son las fuentes de ingreso, cuál es la productividad, si está basada en la parte agrícola, en la parte ganadera. Bueno, toda esa parte. Esa es la parte de acopio de datos. La segunda es estudiar los planos. Entonces, forma parte del llamado análisis de la información. Básicamente aquí vamos a elaborar un croquis de la ruta sobre un plano. Pero como dijimos que aquí no necesariamente necesitamos un levantamiento topográfico, lo podemos hacer sobre una carta, una fotografía aérea, una escala, a escalas, digamos, relativamente grandes. Entonces, como tenemos esas escalas, los detalles van a ser mínimos y podemos tener curvas de nivel cada 20 metros, cada 50 metros y sobre ella vamos a trazar la ruta. Recuerden que aquí estamos apenas en la parte de la recopilación de la información. ¿Cuáles son esas escalas? Normalmente son escalas 1/100,000, 1/50,000, 1/25,000. Recuerden que usted ya miró su topografía, entonces tenemos que escalas grandes van a ser pues detalles muy pequeños, muy pocos detalles. Pues, no es como usted tiene cuando usted habla de escala 1/1, significaría que es exactamente igual en tamaño, en todo. Entonces, estas escalas pues, son escalas supremamente grandes, tendremos en un plano una área bastante considerable. Aquí debemos identificar los puntos de control secundario y es posible señalar sobre los planos las rutas alternas o franjas de estudio. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces a continuación miremos algo de eso. En esta diapositiva podemos observar una imagen. Entonces miren que en esa imagen lo primero que vamos a observar son unas curvas de nivel. Apreciamos un plano, miren, con curvas de nivel. En este plano se observan dentro de la topografía que existe una separación entre cotas de 50 metros. Significa que si usted mire, las curvas de nivel van 100 metros, luego 150, luego 200, 250 y 300. Significa que las curvas de nivel están cada 50 metros. Entendemos pues que una topografía de un área relativamente grande. Esa es la primera parte, deben estar localizadas y verificadas la equidistancia, se llama eso. Equidistancia, ustedes miraron en topografía, es la separación de las curvas. Miramos que las curvas están bien, no pueden estar interceptadas porque sería un error de topografía. Y en la parte inferior observamos la escala. Entonces aquí tenemos una escala gráfica. Significa que yo puedo hacer una medición sobre este plano con esta escala. Entonces miren que estos son, aquí sería esta escala, son 100 metros cada uno de estos cuadros, tenemos 500 metros y al final tenemos 1000 metros, ya que son más o menos 2, 3, 4, puede estar dando unos 10 kilómetros ahí por unos 6 o 7 kilómetros de ancho. Bueno, tenemos un punto de inicio, nos han definido un punto de inicio que se lo ha denominado con la letra A, miren, y un punto final en la parte de acá que es con la letra B. ¿Qué observamos en la topografía? Entonces, tómese un minuto para mirar y entender qué hay en esa topografía, que es lo primero que usted debe analizar. Debe analizar la topografía. Bueno, si usted aprecia lo que se podría analizar en esa topografía, es que en el primer sector, es decir, al lado izquierdo, se observa una montaña. Porque mire que comienza en 100, sube a 200, 300, 400, 500 y alcanza una cota máxima de 600. Significa que toda esta primera parte es una montaña, ¿cierto? Luego aparece aquí un río, dicen en la parte inferior hay un río, miren que el río aparece más ancho en la parte de abajo, o sea, en la cota 100, y si usted lo mira, él va subiendo y él nace en un determinado punto que está localizado
entre la cota 200 y la cota 150. Ahí nace ese río. Ojo con eso, ahí hay un río. Y del otro lado, cerca al punto B, tenemos otra montaña, pero esa montaña es más pequeña y solo sube hasta la cota 300. Esto significa que ahí tenemos dos montañas pequeñas que debemos trazar la vía sobre ellas. ¿Qué otra cosa analizamos? No, básicamente eso. Tenemos punto de inicio, tenemos dos montañas, tenemos un río y tenemos una escala gráfica que nos va a permitir hacer medidas. Sobre ella se van a trazar las rutas. Recuerden que la ruta es esa franja de terreno, entonces inicialmente vamos a trazar unos puntos. Aquí en esta diapositiva vamos a observar, miren, que la primera es esa línea roja donde dice ruta 1. Inicia en A mayúscula, sigue hasta A minúscula, B minúscula, C minúscula y llega a B mayúscula. Significa que el punto A y B mayúscula son los puntos de control primario y A minúscula, B minúscula y C minúscula son los puntos de control secundario. Esa sería la primera opción de ruta, ¿cierto? Miremos la otra. En esta diapositiva observamos la ruta número 2 se ha pintado con azul. Inicia en el punto A, es el mismo punto de inicio, y B es el punto final. Y esa ruta 2 va por los puntos D, sigue por el punto E, que está por arriba del río, el punto F y el punto B mayúsculo. Esa sería la ruta número 2. Y luego sigue la ruta número 3, que está en verde, que pasa por el punto, inicia en el punto A, sigue el punto G, pasa por el punto H, que es el río, y llega al punto B. Entonces aquí observamos las tres rutas, miren, la ruta 1 en rojo, la ruta 2 en azul y la ruta 3 en verde. ¿Qué características tienen? Pues lo que vamos a observar es que las rutas normalmente se pueden trazar sobre la parte baja, media o alta de la montaña. Si usted analiza la topografía, se va a dar cuenta que la ruta 1 coge la parte más alta de la montaña, la ruta 2 la parte media de la montaña y la ruta 3 va por la parte más baja de la montaña. Igual, también otra característica que usted puede observar es que las rutas van a tener diferentes condiciones, las rutas van a tener diferentes longitudes. Hay alguna ruta que tiene un río, por lo tanto va a tener va a requerir una obra de infraestructura que se llama un puente, que es la ruta 3 en el punto H. La ruta 2 pasa muy cerca del nacimiento de un río, entonces tocaría evaluar si eso tiene algún impacto como tal. Y siempre las tres rutas, pese a que vayan por la parte baja, media o alta de la montaña, siempre inician en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Esa es la condición, recuerden que ya la habíamos mirado. Pero otra cosa que debemos tener en cuenta es que las rutas no son una línea, son una franja. Recuerden que la definición de ruta es una franja, entonces nosotros así deberíamos imaginarnos la ruta 1. ¿Qué significa? Que en el momento que se haga la exploración o el reconocimiento, y hablábamos que teníamos que tener información topográfica, geológica, hidrológica, geotécnica, de uso de suelo, lo que se debe analizar no es solo la línea roja, sino todo ese ancho de esa franja, que es un ancho variable, yo les decía, de 50 a 100 metros. Lo mismo sucederá para esta ruta número 2, donde se debe evaluar toda esa franja, porque en esa franja puede ser que usted coloque la vía y la pueda subir o bajar para poderla trazar. Y la ruta 3 es esa franja como tal. Entonces, aquí tenemos nuestras tres rutas con nuestras tres posibles franjas que debemos nosotros estudiar, evaluar y obtener la información. Entonces, conclusión, la ruta es una franja de terreno. Nosotros vamos a poder evaluar, debemos al menos tener tres opciones y de esas tres opciones que tenemos aquí, nosotros las vamos a desarrollar. Este ejercicio lo vamos a explicar aquí y el día de práctica lo vamos a revisar y lo vamos a desarrollar y vamos a hacer seguramente otro ejemplo o vamos a revisar ese y dejaremos un ejemplo de tarea para que usted se practique en el trazado de rutas y luego en líneas de pendiente. Bueno, siguiendo con lo que necesitamos para las rutas, el tercer aspecto es el reconocimiento de área terrestre. Esto consiste
en hacer un examen general de las rutas o de la franja de terreno que ya hemos determinado. O sea, esas tres que teníamos y las hemos marcado en el croquis, tenemos que tener un plano así físico como el que observan y vamos a recorrerlas. ¿Cuál es el objetivo de recorrer las rutas? Es identificar las características para poder al final seleccionar cuál puede ser la mejor opción entre ellas. Entonces vamos a poder, por ejemplo, cuantificar costos de construcción de la futura vía. Por ejemplo, la construcción de un puente es algo que va a encarecer esa ruta. Los efectos que tendrá en el desarrollo económico de la región. Puede usted mirar cómo es el uso de suelos, qué tanto va a destruir la parte ambiental. Puede ser que haya reservas de bosques, de árboles especiales, de árboles nativos, qué afectación tiene sobre el paisaje, sobre los recursos hídricos y se aprovecha el reconocimiento para datos complementarios de la zona de estudio. Entonces se debe efectuar. El reconocimiento aéreo se ejecuta cuando la obra es supremamente grande y lo que tenemos son condiciones de acceso muy difíciles. Por ejemplo, si usted fuera a trazar una vía en la costa o una vía sobre una zona selvática, ya sea por problemas de orden público o digamos o que haya una accesibilidad muy complicada, seguramente va a ser aéreo. De lo contrario, el reconocimiento va a ser terrestre, o sea, pues caminando, en vehículo, recorriéndolo como tal cada ruta. ¿Qué más debe hacerse en ese reconocimiento? Ese reconocimiento lo deben efectuar no solo el ingeniero, debe ser un equipo interdisciplinario. ¿Quiénes deben estar ahí? Debe estar el ingeniero, debe estar el topógrafo, debe estar fundamentalmente el geólogo. ¿Por qué el geólogo? El geólogo, digamos, tiene la formación, ellos con saber la forma de las montañas, las conformaciones geológicas, pueden determinar posibles zonas de falla. Y recuerden que la geología básicamente me va a servir para buscar zonas de falla o zonas de inestabilidad por donde yo no debo trazar la ruta. Un ejemplo de ellos es la vía Pasto-Popayán en el sector de Rosas. Esa vía se trazó sobre un sector de falla, que es la falla de Romeral o la de Rosas, que es lo que ocasiona, pues la consecuencia de eso es que tenemos una vía completamente inestable con muchos fallos, el cual pues genera unos recursos de mantenimiento supremamente gigantescos. Y es muy difícil por la localización de los pueblos mover esa vía o generar un trazado nuevo. Entonces, eso es muy importante. Y aparte de ese equipo interdisciplinario, debe haber gente de la zona, o sea, gente conocedora de la región, para que ellos le informen sobre los caminos, las trochas, los nombres de los ríos, las poblaciones, eventualidades de, por ejemplo, de crecientes de ríos, de montañas inestables como es el suelo. Entonces, de los nombres de los propietarios, eso es fundamental. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí. Para ese reconocimiento se han creado unas normas o una regla. Entonces se llaman las reglas de Wellington, que nos dan algunos tips o algunas claves para poder hacer un reconocimiento pues un poco más objetivo y más productivo. Esas reglas de Wellington son las siguientes. Primero, dice, no debe hacerse reconocimiento de una línea, sino de toda un área, observando una faja lo más ancha posible a ambos lados de la línea que une los puntos de control primario. Entonces aquí lo que hace relación a lo que ya hemos hablado, asociado a que lo que se debe hacer no es una línea como tal, sino lo que debemos analizar y tener en cuenta son las características de esa franja o esa faja de terreno. Ya hemos hablado que esa faja de terreno normalmente va a tener un ancho entre 50 a 100 metros, por lo tanto, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta aquí. Listo. Y pues debe unir obligatoriamente los puntos de control primario. Segunda, habla de que toda opinión preconcebida a favor de una línea en particular debe ser abandonada, especialmente si es a favor de la línea que parece la más obvia. Entonces, normalmente la gente ya va con una idea, dice, sí, la mejor idea, digamos, la mejor opción es esta. Entonces, esta, por ejemplo, puede ser un camino ya existente. Puede ser que el camino no sea la mejor alternativa, pero la gente ya tiene metida en la cabeza. Entonces, se debe tener, lo que busca aquí es tener una imparcialidad, no ir ya con una selección hecha de una vía como tal. Tercero, dice que hay que evitar la tendencia a exagerar los méritos de las líneas cercanas a las carreteras o lugares muy poblados.
A veces la gente siempre quiere sobre la vía existente y que pase por todas las poblaciones y a veces no es la mejor opción. La cuarta habla sobre la desigualdad de terrenos, puntos rocosos, cuestas empinadas, pantanos y todo lo parecido ejerce una influencia mal fundada en la mente del explorador. A veces la ingeniería, digamos, es bastante grande para poder someter eh, y poder generar cualquier tipo de opción para esos detalles. Entonces, pues se trata de evitar eso, pero no hay ningún problema en que existe eso, que ya que se puede manejar con ingeniería. La quinta dice que a medida que el reconocimiento avanza, se debe hacer un mapa mental hidrográfico de la región. Eso ya lo habíamos hablado, se debe tener siempre en mente cuáles son los ríos, las quebradas con los nombres, medirlas, más o menos cuál es el ancho para posiblemente proyectar la longitud de los puentes y hacer una evaluación previa del valor. Sexto, dice el ingeniero debe dar como regla invariable poco crédito a toda información desfavorable, sea cual fuere su origen, que no esté de acuerdo con su criterio. Entonces, a veces la gente tiene ya ideas también preconcebidas negativas respecto a algo, entonces debe ser lo más imparcial. El reconocimiento debe hacerse en ambos sentidos. Dice, el aspecto de un terreno varía según el sentido en el cual se recorre y se toman aquellos datos que hayan podido olvidarse o completarlos. Entonces, eso es muy importante. Se debe recorrer desde el punto A hasta el punto B y luego desde el punto B hasta el punto A. Eso es supremamente importante, ya que la sensación y las distancias no son las mismas. No es la misma distancia yendo que viniendo. Uno pensaría que sí, pero ya vamos a mirar en el método de Bruce se determina que las distancias no son iguales. Además, lo que también menciona es que pues muchos detalles se obvian a veces y al hacerlo dos veces el recorrido, eso se puede mejorar. Bueno, el informe. Entonces se debe elaborar un informe de ese reconocimiento y estudio de alternativas. ¿Qué debe tener ese informe de todo lo que se ha hecho hasta el momento? Primero se debe presentar las diversas alternativas del proyecto, la longitud de cada alternativa, cuál es la topografía, cuáles son las pendientes máximas, mínimas y un plano donde aparezcan las longitudes con las pendientes. Características de los principales accidentes, cuáles son los accidentes, depresiones, valles, lomas, corrientes de agua, ¿cierto? Debemos anotar el tipo y longitud probable de cada obra, por si algo hay una quebrada, se necesita un box culvert, hay un río, se necesita un puente. Cuarto, la descripción geológica general. Debemos basarnos en los conceptos que haya emitido el geólogo y en lo que vamos a encontrar en el SGC. SGC son las siglas del Sistema Geológico Colombiano. Entonces, eso lo vamos a mirar también. Quinto, tenemos que ver con los datos pluviométricos y climatológicos. Debemos tener los datos de la estación del IDEAM más cercanos para saber cuál es la pluviometría, cuántos son los milímetros que caen al año de agua y la climatología, cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que tenemos en esa región. Inventario de las posibles fuentes de materiales como son agregados pétreos, gravas, gravillas, arenas, cuál es el uso y tenencia general de la tierra, ya hablamos eso es lo que hace relación a lo del POT, los datos estadísticos, producción de la región, comercio y población, eso lo vamos a encontrar también en el POT. El POT y la Oficina de Planeación, ya sea municipal o de la gobernación, tienen estos datos de la productividad de cada región. Estudios de costo y beneficios de cada alternativa. Se deben evaluar cuáles son los costos que tiene la vía, cuáles serán los beneficios para la región y una evaluación económica y técnica y las recomendaciones sobre la selección de la alternativa como ruta para el proyecto. Entonces debemos aquí ya proponer cuál será la ruta de las que se hayan evaluado, de las 3 o 4, cuál sería la que se recomienda en cuanto a sus condiciones más óptimas para un trazado de una carretera. Cuarto, con relación a esto de reconocimiento, que es el último numeral, son las poligonales de estudio. Recuerden que una poligonal es una serie de alineamientos que se trazan en la cual nosotros vamos a tener algunas características. Entonces, esa poligonal me va a permitir recoger todos los datos
necesarios que dan a conocer cuál es la ruta de mejor trazado. Sí, esas poligonales donde usted las trazó cuando usted hizo un levantamiento en topografía, esa era una poligonal. También lo miramos iniciando la clase, que hay poligonales abiertas y poligonales cerradas. Usted casi siempre hizo poligonales cerradas, que vamos a tener son poligonales abiertas, pero para poderlas ir caminando y haciendo eso, pues se trazan de forma rápida. La precisión no tiene que ser muy alta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En una poligonal vamos a necesitar la longitud, el ángulo de deflexión, la orientación y la pendiente. Entonces lo podemos hacer mediante cinta o con taquimetría. Recuerden que eso lo podemos hacer sin necesidad. La taquimetría me permite calcular las distancias con ángulos, los rumbos. Esos rumbos se pueden hacer con brújula, ese es un tema de topografía. Las alturas las podemos sacar con un barómetro o un altímetro. Y las pendientes las podemos sacar con nivel de mano, un apnea o un look. El segundo objetivo, entonces miren aquí, era seleccionar la ruta. Ya hemos mirado lo que es acopio de datos, estudio de planos, reconocimientos aéreos y terrestres y las poligonales de estudio. Como conclusión, vamos a tener que aquí tenemos nuestra ruta, ¿cierto? Aquí tenemos las rutas que hemos seleccionado. Bueno, entonces vamos a hacer la evaluación del trazado de rutas.